Amigos y amigas, pasamos de inmediato a otros temas y les contamos que a esta hora de la mañana hacemos un contacto con nuestros compañeros reporteros de Corape que se encuentran en los exteriores de la Fiscalía General del Estado, donde ASFADET, INRED y COVIDEFEN, junto a más organizaciones y familiares y amigos de personas desaparecidas, realizan un plantón por todas las personas desaparecidas en el país, de quienes en su mayoría se desconoce su rastro o se las ha encontrado pero sin vida. En ambos casos se denuncia la falta de respuesta del Estado. En una entrevista con Corape, Lidia Rueda, presidenta de ASFADEC, señaló que lograr que denuncias de personas desaparecidas no prescriban es un avance. Sin embargo, aseguró que falta mucho por hacer, como la implementación de la Ley Orgánica de Actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas. También nos habló de los intentos de mantener diálogos con el actual gobierno, de su lucha de casi 11 años para pedir justicia y verdad por los cientos de personas desaparecidas en el país. Vamos de inmediato a ver más detalles de este plantón, donde también se reclama por la creciente ola de inseguridad que se vive en el país. Rolando, te escuchamos. Corape informa. Y el país se integra, sí, Elba, como lo menciona, nos encontramos aquí en los exteriores de la Fiscalía General del Estado, en donde en pocos minutos más ASFADEC, INRETA y otras personas familiares de las personas desaparecidas llegarán hasta acá para hacer este plantón que tú lo mencionas. ¿Cuál es el propósito? Dar a conocer las cifras de personas desaparecidas, cómo se está actuando, cuál es el pedido que se hace a Fiscalía General del Estado y también a las autoridades competentes. Vamos a saludar a Rosa Bolaños, abogada de INRED. Aguada, bienvenida a los medios comunitarios. Comenten un poco el propósito de hoy estar aquí en los exteriores de la Fiscalía. Listo, bueno, en este día justo se conmemoran lamentablemente fechas para conmemorar de 2 personas desaparecidas. En este mes, justo en este día, desapareció Carolina Garzón, una joven colombiana, en el 2002. Entonces, en ese sentido, su madre se encuentra aquí en el país y la respuesta de la Fiscalía hasta el día de hoy ha sido que no se ha podido encontrar esta verdad, ni esta reparación, ni tampoco lo que siempre se pregunta a su madre, que es dónde está su hija. Entonces, en ese sentido, en este marco de estas conmemoraciones, justo evidenciar, ¿no?, esta problemática que se ha venido dando de forma sistemática, ¿no? Es decir, cómo responde o cuál es el rol del Estado en cuanto a la problemática de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, acompañar de nuevo hacia las estadísticas. Ahora tenemos un nuevo corte a febrero de 2023, en donde se reportan 7.000 casos de personas desaparecidas, entre ellos aproximadamente unos 500 casos que se encuentran abiertos en investigación, y es decir que al corte del 2022 ahora desaparecen al día 3 personas, desaparecen. Entonces, en ese sentido vemos cómo incluso los focos de esta problemática viene a ser en donde están las provincias, digamos, denominadas de mayor inseguridad y donde la respuesta del Estado ha sido la militarización y securitización, ¿no? Por ejemplo, en Guayaquil, en Pichincha, y luego lo vemos también en Esmeraldas. Entonces, en ese sentido va esta cuestión de cómo existe también la relación de la desaparición con los delitos conexos, o más bien con la cuestión de inseguridad que estamos viviendo al día de hoy. Entonces, la respuesta, como digo, primaria ha sido la securitización del Estado, y más no una cuestión de evidenciar todos estos problemas sociales y encontrar, digamos, una solución estructural con los diferentes organismos del Estado. Por ejemplo, ¿cuál sería el rol de la DINASED? ¿Cuál sería el rol de la Policía Nacional? Y, por supuesto, ¿cómo dirige la Fiscalía una teoría del caso al momento, o una teoría de la investigación, al momento que existe todas estas líneas de delitos conexos, por ejemplo, trata de personas, tráfico de órganos, prostitución forzada, todas formas de explotación? Y, por ejemplo, vemos en este sentido, o incluso lo que ya está relacionado con crimen organizado. Entonces, vemos en este sentido que la respuesta, digamos, parche que se ha venido dando ha sido justo esto: tener un contingente mayor de policías o tener un contingente mayor de las Fuerzas Armadas en estos territorios, y más no tener una cuestión de preocupación, digamos, directa de lo que puede pasar con la problemática de desaparecidos, en la línea, por supuesto, con sus familiares, en cuanto a lo que debe ser una verdadera teoría del caso que debería manejarse a nivel estructural de Fiscalía. Se ha cuestionado mucho en los anteriores plantones también que han hecho los familiares de las personas desaparecidas, que el cambio constante de fiscales, también de jueces, dificulta esclarecer los casos. ¿Qué pasó con las personas? Sí, justamente uno de los también de estas, en este marco de conmemoraciones, se evidencia una persona desaparecida de la tercera edad. Entonces, su hija ya ha tenido como el paso de unos 7 fiscales, en el caso de Carolina Garzón, 11 fiscales. Entonces, la cuestión de especialización, que es lo que está vigente con la Ley Orgánica de Personas Desaparecidas, justamente viene a
a develar este problema, que no es una cuestión de vigencia de normativa o digamos una cuestión de publicar leyes o reglamentos, sino es una cuestión de en realidad tener una política pública de seguridad o una política de digamos, una política criminal. Entonces, en ese sentido, podemos ver que la especialización acompañe también a la voluntad del Estado de invertir en este tipo de causas, es decir, cuánto en realidad existe la carga procesal en una fiscalía de desaparecidos, por ejemplo, cuánto en realidad existen a nivel de otras provincias, digamos, más pequeñas o cantones más pequeños, fiscalías especializadas de desaparecidos, que es también donde sucede. Entonces, en ese sentido, esto es lo que se debería responder, pero no ha sido así. Entonces también no es una cuestión de que depende mucho solo de la Fiscalía General del Estado, sino también de todo lo que compone la función judicial y el Ejecutivo en la voluntad política y económica de generar una especialización material para que en realidad exista, digamos, este acompañamiento a lo largo de la investigación con los familiares, con quienes conocen directamente el hecho e incluso con los órganos auxiliares de investigación. Si no, estamos enfrentándonos a lo mismo. Es decir, el rol del Estado ha sido la omisión de estos principios básicos de investigación, de estos principios básicos de tutela, y ahora vemos una cuestión de normalización de esta problemática de la desaparición y por sobre todo la carga de los estereotipos acompañado de esta normalización. Es decir, claro, yo no investigo como agente porque ya debe regresar a su casa, yo no investigo porque debe estar con alguien más. Es decir, las 48 horas que antes esperaba. Exacto, es decir, el común denominador todavía sigue insertado, digamos, en quienes están encargados de la investigación, y lamentablemente estas primeras horas, justamente son las que deberían, digamos, superarse para encontrar indicios y para tener una línea hipotética de investigación, ¿no? Si bien las redes sociales también hoy han ayudado de inmediato cuando una persona desaparece, gracias a las redes sociales se puede circular la foto, pero también eso debería ser un llamado de atención también para las autoridades que, como lo menciona la abogada, actúen de inmediato. Exacto, o sea, es decir, la actuación inmediata no debería ser, digamos, me puedo respaldar de una red social o me puedo respaldar en una organización de la sociedad civil, sino justamente esto. Si no tengo estos protocolos, abrir al espectro de decir cómo podemos mejorar. Y justamente ASFADEC en redes está en este rol de poder cooperar, pero se ha visto este hermetismo también de los órganos de investigación en cuanto a cómo se debería hacerlo. Y la respuesta, lamentablemente, si es que estamos en un espacio, digamos, compartido con estos órganos de investigación, la respuesta ha sido esta. Tenemos mucha carga procesal, la DINASET también tiene otros casos y así sucesivamente, pero eso no debería ser, sino romper este hermetismo y lograr que en realidad este común denominador se vaya superando. Es decir, justo lo que se debería cumplir a nivel de fiscalías especializadas en la función judicial o todo lo que la función judicial debería, digamos, reformar realmente, el enfoque de derechos humanos en estos casos para que el Estado no siga incumpliendo y por todo no siga teniendo esta deuda tan grande familiares de personas desaparecidas, ¿no? Un dato que mencionábamos antes de iniciar esta entrevista también, abogada, era que ¿qué pasa con aquellas personas que desaparecen por un tema de secuestro? Posterior a esto, ¿no existe también un proceso de legalidad, de investigación para saber qué les pasó? Claro, justo, apenas digamos, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, un secuestro express o un caso de extorsión, por ejemplo. Si es que esto sucede y se reporta primero como una desaparición, y luego ya viene a ser otro delito o otra línea investigativa a dar lugar en fiscalía, esto debería ser de oficio, que es lo que está en la ley de personas desaparecidas. Sin embargo, esto no sucede, justo porque la línea se corta en lo que es la cuestión de la problemática de desaparición y es como que sí, ya está con sus familiares, esto ya se queda ahí, pero no es eso, sino en realidad tener una tutela o una protección judicial de lo que sucede. Y ahí sí desmitificar lo que está pasando en razón de inseguridad y no solo tener un discurso de securitización. Es una cuestión de bandas, o es una cuestión de la provincia, o es una cuestión de la población que siempre ha vivido así. Entonces, eso también nos ayudaría incluso a tener más elementos en una política de seguridad, en una política criminal, ¿no? Por opinar, pese a que existe una ley de personas desaparecidas, esta no se cumple. Exactamente, el problema ha sido ese, la cuestión de la implementación material. Porque recordemos que a nivel de política legislativa puede haber la publicación, digamos, de la ley en la cuestión del registro oficial, todos la conocemos, sí, pero ¿cómo se ha implementado? Es decir, ¿qué tipo de capacitaciones ha habido? ¿Qué metodología ha habido para la implementación de la ley a nivel de función judicial? ¿Qué nivel ha habido también en cuanto a, digamos, en cuanto a inversión? Se ha actualizado la cuestión de criminalística, entonces eso todavía no lo vemos. Y esas son disposiciones que están normadas por una ley orgánica, entonces deberían estar. Pero lamentablemente esa es otra deuda que también
ha sido igual una implementación de los familiares con las organizaciones de la sociedad civil y hasta ahora no se ve idealizada, más bien materializada en lo que debería estar pasando a nivel de instituciones de justicia, ¿no? Y agradecemos a la abogada Rosa Bolaños de INRED, y como vemos están llegando poco a poco también familiares de las personas que se encuentran en la lista de desaparecidos. Vemos ya algunos carteles, vemos los globos, y me puede ayudar mi compañero Gandhi Huama. Vemos los nombres de las personas desaparecidas que está pidiendo también que responda el Estado, exigiendo respeto, justicia. Leonor, no te olvidamos. Aquí también vemos otra que dice verdad, Majito, Morillo y la no repetición. Como le mencionaba la abogada Rosa Bolaño, hace pocos también hay un caso de una persona desaparecida, Leonor Ramírez, quien lamentablemente es parte de la cifras de personas desaparecidas. Vamos a ver si podemos hablar también con quienes se encuentran en este plantón, que como lo mencionamos ven empezar en pocos minutos más, ya con la presencia de más familiares también de las personas desaparecidas. Vamos a ver. Buenos días, ¿cómo están? Estamos en vivo a nivel nacional. Coméntenos también cuál es el pedido que ustedes hacen a la Fiscalía como familiares de las personas desaparecidas. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Isabel Cabrera, soy hija de Leonor Ramírez, una adulta mayor de 85 años desaparecida. Falta un día para que se cumplan los 12 años de la desaparición de mi madre. Ella desapareció de aquí, del Centro Histórico de Quito. La exigencia que nosotros tenemos de este momento es que nos den respuestas ya efectivas, que se dejen de hacerse los ciegos, los sordos y los mudos ante nuestro dolor, ante esta incertidumbre que cada uno de los familiares llevamos. Son 12 años y yo me pregunto, ¿qué han hecho durante esos 12 años Fiscalía y DINASED? Que hasta ahora yo no tengo una respuesta, ni siquiera una hipótesis de saber si mi madre está viva o ya está muerta. O sea, la exigencia es a la señora fiscal que no solamente nos reciba para ese momento a dar un diálogo y no llegar a un acuerdo de nada, porque siempre nos llaman hacia reuniones, nos sentamos, qué bonito, y cómo están y todo lo demás, pero el rato de los ratos no hay acción. O sea, eso no queremos, queremos más efectividad, que se pongan en nuestros zapatos, que tengan esa empatía con nosotros también. El dolor que llevamos no es solamente de un día, son de años, meses, horas, días, minutos. Uno llega a su casa, cada uno que le ve, ya mismo llega también hasta el Día de la Madre, en mi caso, ¿no? Y yo no tengo a dónde llevarle una flor, no tengo nada para hacer, ni siquiera una respuesta, como le vuelvo y le digo. Yo bajo a la Fiscalía, siempre ¿qué dicen? ¿Qué más quiere que hagamos? O sea, esa no es una respuesta a un familiar. Son profesionales, son gente estudiada, preparada, mejor que nosotros. Entonces demuestren su efectividad, su profesionalismo, pero lamentablemente no es así. Y por eso seguimos nosotros ahora como familiares en las calles, luchando, exigiendo, haciendo plantones, haciendo eventos sociales, artísticos, culturales, con la finalidad de ¿qué? De que se sensibilice esta situación y se visibilice la desaparición de cada uno de nuestros familiares, porque no queremos que a otras personas les suceda lo que nosotros vivimos cada año, porque es cada año. Yo no puedo decir que solo de un día. Yo ya llevo, como digo, mañana ya se cumplen 12 años y lamentablemente no hay nada, ni una hipótesis. Entonces, para mí es bastante doloroso esta situación y también comparto el dolor de mis compañeros, porque ya no es solo una persona, son miles de personas a nivel nacional que se desaparecen. Y por eso nos juntamos con otras personas de provincias que también vienen a exigir aquí a Fiscalía que se agilite las investigaciones, que no se llene solamente en Fiscalía de papeles, de expedientes, porque eso a mí no me sirve, como familiar a mí no me sirve. Eso no me da ningún aliciente a mí. La esperanza que tengo es por lo menos salir con los compañeros a las calles a seguir exigiendo verdad y justicia y reparación, porque obviamente nosotros todos necesitamos eso. La reparación psicológica más que nada. No queremos, yo no estoy pidiendo dinero porque no me interesa, el dinero no me va a tapar el dolor que yo siento por mi madre. Yo lo que necesito es efectividad, que me den una respuesta después de tantos 12 años que no tengo hasta ahora nada. No porque es un adulto mayor. Muchas veces le hacen a un lado, no le dan la importancia. Y entonces yo necesito que se visibilicen mi madre, otras personas adultas mayores, otras jóvenes, otros jóvenes, y que ya pare esta cosa, que ya deje esta sociedad de haber tanta inseguridad. Nosotros
Como sociedad todos pagamos impuestos. Estos señores tienen sus sueldos gracias a toda la sociedad ecuatoriana que pagamos los sueldos, los impuestos y todo lo demás. Sí, muy amable, gracias. Y como podemos escuchar, también pudimos escuchar hace pocos minutos, este plantón se va a dar en pocos minutos aquí en los exteriores de la Fiscalía General del Estado. Están llegando más familiares, están llegando más personas que hoy piden que la Fiscalía tome carta en el asunto y sobre todo se continúa con los procesos de búsqueda de sus seres queridos. Es el informe que nosotros les llevamos desde aquí. Ustedes tienen más desde estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra, te agradecemos, Rolando, por ese reporte. La falta de implementación de la Ley Orgánica de Actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas, justicia por los cientos de personas desaparecidas en el país y cuestionamientos sobre el trabajo de Fiscalía y de NACET marcan este plantón organizado por ASFADET, INRED y Convidefen y familiares y amigos de personas desaparecidas en los exteriores de la Fiscalía General del Estado. Se realiza este plantón con el que se pide justicia y respuesta para los cientos de personas que desaparecen a diario en el país. Aquí también se reclama por la creciente ola de inseguridad que se vive en el Ecuador. Y con esta información, amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos con más noticias.